COVID parece tener un origen en la crisis climática. 7 de la mañana, 5 minutos, para quienes están interesados en la tesis del presidente Gustavo Petro. Una cucharada de verdad como una volquetada de mentira. Entonces tiene razón Aurelio, como tiene razón Petro. Yo creo que no hay ningún problema en darle la razón a la gente. No, es que le estoy diciendo. Estoy muy preocupado, Néstor, porque de verdad se lo digo, estoy preocupadísimo. Después de oír al profesor. El presidente tiene razón. Ahora, ¿en qué tiene la razón Petro? Esa relación causal no la establece el estudio. No hay evidencia directa de que el COVID se relacione con el cambio climático. Históricamente los medios de comunicación han colaborado con la confusión respecto al conocimiento científico. Y por eso hoy vamos a repasar un show lamentable, terrible para la comunicación científica que ocurrió en nuestros medios nacionales. Y a decirte que tan saludable como dejar de escuchar a estos profesionales de la información es hacer actividad física, y hablaremos de bicicletas, mosquitos, conflictos invisibles y sobre todo por qué deberías invitarnos un té. Además, daremos algunas recomendaciones sobre cómo cualquier persona puede defenderse o desconfundirse de estas desinformaciones. Bienvenidos a un té de Salud al Clima. Ningún individuo puede obtener por sí mismo la información necesaria para la descarga inteligente de sus responsabilidades políticas. Lewis Franklin Powell Jr. Pero es que pues a mí me parece bastante riguroso un estudio de Cambridge. Yo no sé usted, padre, ¿le parece más riguroso los 7 enanitos? Como es otra hipótesis, padre, la teoría de que fue creado en un laboratorio en China. Cómo ciertas personas niegan lo que la ciencia ha demostrado. No hay evidencia directa de que el COVID se relacione con el cambio climático. Y sinceramente yo no entiendo por qué la gente duda esto. Mire lo que estamos haciendo con el país. Cuando se habla de conflictos ambientales, solemos pensar en esto. Bloqueos de calles y rutas en Panamá en contra de un contrato con una minera canadiense. Lleva años batallando por frenar la exploración y explotación de oro en los alrededores de esas tierras paramunas. La tragedia ambiental de la minería ilegal en la escarpa occidental de Bucaramanga. Y en efecto, la aproximación técnica y académica al problema de los conflictos ambientales pone predominante atención a este tipo de casos, porque cumplen una serie de condiciones. Por la parte social, que exista una controversia. Yo no entiendo por qué les incomoda a Néstor tanto que el presidente opine de estas cosas. Que sea comunicada en el ámbito público. 7 de la mañana, 5 minutos, para quienes están interesados en la tesis del presidente Gustavo Petro. Que despierte acciones y reacciones. Y así varios mensajes empezaron a llegar. Y que un grupo pueda poner oposición a otro. Y por la parte ambiental, que esté relacionada con una determinada actividad de acceso y control de recursos. Gorgona es uno de los nichos básicos de murciélagos. O que exista una petición de reivindicación de bienestar material de los actores. Que resultó que no era menor, sino que al contrario tenía una capacidad de daño enorme. O simplemente que sea socialmente considerado el conflicto en cuestión ambiental. En resumen, que si yo quiero algo relacionado con lo ambiental y tú quieres otra cosa que me lo niegue, pues en el momento en que yo comunique esto públicamente se genera un conflicto ambiental. Pero ¿qué pasa cuando se cumple la primera parte? Pero para los actores de este conflicto este es invisible y por tanto no llega a expresarse. Hace un tiempo en un examen de rutina me indicaron que parecía tener una disminución leve en mi capacidad pulmonar. La causa más probable, la contaminación de la ciudad. Y está demostrado que existe una relación entre los químicos que comúnmente componen la polución de las ciudades y enfermedades respiratorias, cardiovasculares, inclusive algunos tipos de cáncer, entre otras. Evidentemente aquí hay un conflicto, pero donde los actores están atomizados y muchos no solo no tienen certeza de que su causa esté relacionada, como yo, debido a que el examen que me hicieron no fue especializado, ya que en países como Colombia las empresas prestadoras de salud se la pasan más tiempo con sus pacientes en procesos burocráticos que en atención médica. Lo que tiene sentido si la salud se considera un servicio, porque un asesor demorando a 1000 pacientes cuesta mucho menos que un médico atendiéndolos.
Pero no solo eso, sino que muchos afectados ni siquiera conocen la relación de su condición con los factores ambientales y por tanto tampoco llegan a comunicarse entre sí y a organizarse. Y aquí es cuando entra en juego la comunicación y cómo equipa a una audiencia de información a la vez que facilita una mayor sensibilidad a los problemas que los rodean. Para seguir con el tema, en estos conflictos como el de la contaminación ambiental en la ciudad, existe un grupo de personas que tiene un deseo de una vida sana o un interés de bienestar que se pone en contraposición con un montón de actores también atomizados que muchas veces facilitan otras comodidades y que también ofrecen otros tipos de bienestar. Por ejemplo, el sector de la movilidad y la industria que producen bienes y servicios pero a la vez generan contaminación. El Estado que intenta regular esta contaminación a la vez que recaudar impuestos para gestionar otros servicios y los ciudadanos afectados que en muchos casos incluso harán parte de alguno de los dos sectores anteriores. Dado que estos procesos son muy complejos, no se consideran técnicamente dentro de los procesos de conflictos socioambientales, y eso plantea dos preguntas. ¿Cuántos otros conflictos menos evidentes que el de la polución generalizada estarán invisibilizados? Y dos, porque aún en muchos casos de conflictos que vemos como evidentes no se generan las condiciones para tratarlos como tal. Para la primera no tenemos respuesta, pero para la segunda tenemos una hipótesis: la normalización de las malas condiciones ambientales, particularmente en la ciudad. Pero, ¿por qué pasa esto? Y una posible respuesta nos la da el análisis de la comunicación sobre el COVID-19. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a hablar de la calidad del aire y la actividad física. Tengo que levantar, es la acción que está en el guión. En 2011 salió un estudio que afirmaba que aparentemente los beneficios de montar en bicicleta y caminar superaban los riesgos de hacerlo en una ciudad contaminada. En 2016 salió otro estudio con investigadores similares y no del mismo equipo, donde volvían a indagar sobre lo mismo. Y en 2021 volvió y salió otro estudio donde intentaban revisar el estado de las investigaciones alrededor del mismo tema y donde concluían que posiblemente los beneficios a largo plazo de montar en bicicleta y caminar y hacer actividad física superaban los riesgos de hacerlo en una ciudad contaminada. Si se dan cuenta, hubo un rango de 10 años entre el primero y el último estudio y se seguían haciendo la misma pregunta. Entonces uno podría preguntarse por qué llevan 10 años haciéndose la misma pregunta, ¿no? Además, si me la he respondido 3 veces y la respuesta es similar, pues no es concluyente. Y la respuesta a estas dos preguntas tiene que ver con que en salud no existen verdades absolutas, ya que el cuerpo es muy complejo y las condiciones generales también lo son. Por estas razones que siempre se trabaja sobre probabilidades. Y eso es lo que permite tomar decisiones realmente. Y por eso es que esto es una invitación a que hagamos actividad física, a que exijamos mejores condiciones para poderlas hacer, tanto ambientales como de otros factores que nos la impidan, y a que nos aproximemos a la ciencia y conozcamos cómo funciona para poder entrar en este tipo de discusiones. Sí, pero yo lo que pido es rigurosidad cuando uno dice las cosas. Y ahora sí, podemos irnos a... ¿Sí es posible que tenga el COVID origen en el cambio climático, en la crisis climática? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ¿qué pasó? En principio, el presidente Petro hizo una declaración que es la siguiente. COVID parece tener un origen en la crisis climática. Inmediatamente varios medios y personajes reaccionaron descartando tal afirmación. ¿Cuánta falta de seriedad y rigor para conducir un país? Cada intervención es un disparate más preocupante que el anterior y así varios mensajes empezaron a llegar. Sin embargo, aquí abordaremos solo un hilo de discusión que se armó porque digamos que nos parece ejemplar. Explicando lo que dice. Luego en la primera ola, RTBC publica una entrevista de un científico que apoya la idea transmitida por Petro de que el origen del COVID tiene relación con el cambio climático. El presidente tiene razón. Y después de esta comunicación de RTBC hubo otra reacción por parte de una emisora.
el señor científico en Hawái, el colombiano, dice, el presidente Petro está leyendo bien, solo que es una hipótesis. Ahora, vamos a analizar solo unos fragmentos de esta horrible nota, porque no hace falta ponerlos a pasar por esta misma dicha. Entiendo que el presidente Petro, y yo creo que puede a partir de entonces tiene razón Aurelio, como tiene razón Petro. Yo creo que no hay ningún problema en darle la razón al petróleo y el carbón y el cambio climático y la ganadería, y la ganadería de vacunas, ¿no? Combinado, parte del estudio como otra parte de su teoría ya evolucionada. Como le dije en su momento, pero fue un error humano que cometieron algunas personas. Ahora ya sé, con esto los he encaminado a entender la nota de cierta manera, pero ya verán cómo todo está justificado y siempre tendrán espacio en los comentarios para enviarnos cariño. 7 de la mañana, 5 minutos, para quienes están interesados en la tesis del presidente Gustavo Petro. Me parece que por lo menos tiene unos matices, ¿no? No hay nada determinante, Héctor, aquí. Pero hay varias hipótesis, entre otras cosas, la conspiración, la del laboratorio. Esta es otra hipótesis. Evidentemente, una nota que empieza equiparando una teoría de conspiración con una hipótesis científica no merecen mucho de nuestro tiempo. Pero está claro que aquí o no conocen o pretenden confundir las ideas, como veremos a continuación. Yo lo que pido es rigurosidad cuando uno dice las cosas, sobre todo cuando uno tiene un rol de líder, cuando uno tiene un rol de influenciar a los demás. Yo lo que pido es rigurosidad, sobre todo cuando se está controvirtiendo una comunicación sobre ciencia sin siquiera diferenciar teoría de hipótesis o una simple especulación. Pero vamos a hacer un ejercicio, que para eso estamos en un canal de divulgación. Vamos a generar una hipótesis. ¿Qué se necesita para que sea hipótesis? Pues que proponga una explicación a un fenómeno, en este caso a la causa de la confusión que tienen en Blue Radio frente a conceptos como teoría e hipótesis. 2. Que dicha explicación provenga de información o datos previos, que para este ejercicio me basaré solo en la entrevista. Y 3. Que dicha explicación sea falsable o verificable. Así que mi hipótesis es simple. En Blue Radio no saben qué es una teoría o una hipótesis científica y por ignorancia comunican y analizan mal la declaración sobre el COVID-19 en relación al cambio climático. Contrario sería si yo me pongo a especular, por ejemplo, que les pagan por confundir a su audiencia. Porque, al menos partiendo de la entrevista, no tengo información previa que me permita suponer esto. Y además, para el contexto de este video, no tengo la capacidad de verificar esta afirmación. Vamos a ver cómo nos va. Una hipótesis, como es otra hipótesis, padre, la teoría de que fue creado en un laboratorio en China. Bueno, y empezamos bien, porque por lo que ya dije, esta afirmación evidenciaría una completa ignorancia, no solo respecto a qué es una hipótesis, sino también respecto al estado del arte de las investigaciones, a respecto de las cuales no se da credibilidad. No lo puede demostrar. A la especulación del origen artificial del SARS-CoV-2. Por lo menos se quedó como suele pasar. Con la primera parte. Lo hacemos muchos con el título de la nota. Bueno, y por lo menos lo reconocen y con ese reconocimiento nuestra hipótesis va ganando fuerza. Yo lo que pido es rigurosidad. Y en un trino lo que hace es esbozar una tesis en la que el 50% es totalmente falso, inventado por él, o sea, sin demostración científica. No había escuchado mejor descripción, pero no para el trino, sino para el programa. Pero bueno, vamos a revisar el trino para contrastar, porque si vemos el trino en referencia, en realidad en términos de honestidad intelectual supera por creces todo este adefesio de programa. Y eso que el trino tiene un problema, pero de redacción, que ya desearían los participantes de este panel tener solo problemas de redacción. El tweet aclara que lo que se comparte es el resumen y no el estudio, cosa que en todo el programa nunca se llega a plantear. De hecho, se comparte el encabezado del resumen, que es un artículo de divulgación, como si fuera el artículo científico. Voy a publicar este estudio de la Universidad de Cambridge para que los oyentes tengan elementos. ¿Pero elementos para qué? ¿Para confundirse aún más? Pero vamos a ver qué más dicen para poder seguir contrastando. Y la otra mitad sí tiene un sustento en un estudio de Cambridge. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno revuelve verdad con mentira, pues contamina la verdad. Pero vamos a ver qué está revuelto aquí realmente. Como dijimos, hay un error por el que se da a entender en el trino que el artículo relaciona ganadería con el COVID. Pero es que este error no se da porque dicha relación sea falsa, sino porque nace de una asociación que ha sido demostrada por múltiples artículos. Falso sería decir que no hay ningún vínculo entre la ganadería y el cambio climático para efectos de esta tesis de los murciélagos.
Es decir, que partiendo de este artículo, sus referencias y el conocimiento científico actual, podemos relacionar la ganadería a la expansión del COVID. Y esto podría darle más fuerza a nuestra hipótesis, si no fuera porque hay datos que empiezan a salirse del margen de la explicación que dimos. Como Héctor nos decía, parece muy científico, pero cuando uno va un poquito y lee 2 o 3 párrafos del estudio, el resumen del estudio, se da cuenta que es una manipulación burda del estudio. De un momento. ¿Qué parece muy científico? ¿El artículo o el trino? Y aquí, cuando empiezan a confundir opinión con ciencia, es cuando empieza a quedar corta nuestra hipótesis. Sí, ignorancia hay, ya lo tenemos claro. Pero además hay más ingredientes que ellos mismos responden, porque cuando confundes opinión con ciencia, ahí sí que contamina la verdad. Y sí que se nota cómo la contaminan cuando analizamos cómo reaccionan a la respuesta que le da el doctor Camilo Mora desde RTBC. El presidente tiene razón. Que solo leía el titular, pero que era a ver, Luis anticiencia. Ernesto, Petro tiene razón en que es una hipótesis. El presidente tiene razón. Sí les puedo decir con certeza que el cambio climático está teniendo un efecto muy grande en las transmisiones de estas enfermedades. Y que había combinado Y una cosa... parte del estudio con otra parte de su teoría ya evolucionada en su propio relato. Pues yo no sabría aquí a qué teoría ya evolucionada hace referencia. Pero creo que así como confunden opinión con ciencia, aquí valdría la pena hacer la diferencia entre narrativa Pero ¿sabe qué creo yo? y ciencia. El presidente tiene razón. Para una muestra de narrativa, Que lo de la ganadería no es inocente. inocente no es. Como hemos dicho, se basa en conocimiento científico existente. Y aquí me anticipo a los que en los comentarios, con base en sus propias especulaciones, afirmarán que tenemos intereses particulares con todo este análisis. Pero eso hace más parte de sus creencias, así como este fragmento. Yo creo que es más porque está dentro de la división del mundo que el presidente tiene en su cabeza de buenos y malos. Y yo creo que es más lo que contamina la tesis científica. Y lo que está ocasionando es que especies que viven en las zonas naturales tienen sus propios patógenos y esas especies se están moviendo. A medida que ellas se mueven, llegan en contacto con algunos vectores, algunas veces un vaca, otra vez un marrano, otra vez un gallina. No hay ningún vínculo entre la ganadería y el cambio climático para efectos de esta tesis de los murciélagos. Algunas veces un vaca, otra vez un marrano, otra vez un gallina. No dijimos eso, no dijimos eso. Lo que dijimos es que había manipulado la información y que había combinado parte del estudio con otra parte de su teoría ya evolucionada. Ahora, como muchos estudios han indicado y la evidencia muestra hasta ahora, la aparición del COVID-19 tuvo que ver por un contacto de murciélagos con ganadería y la carne que consumen los humanos en China. No hay ningún vínculo entre la ganadería y el cambio climático para efectos de esta tesis de los murciélagos. Esa relación causal no la establece el estudio. El estudio establece una relación entre el cambio climático y la localización de los murciélagos. Por eso yo creo que en salud no existen verdades absolutas, ya que el cuerpo es muy complejo y las condiciones generales también lo son. Por esta razón es que siempre se trabaja sobre probabilidades. Y eso es lo que permite tomar decisiones realmente. El doctor Mora, muy prudentemente, no se atrevió a decir si en contra del estudio una relación causal entre el cambio climático y la aparición del COVID-19. Pues sí les puedo decir con certeza que el cambio climático está teniendo un efecto muy grande en las transmisiones de estas enfermedades. Una cucharada de verdad con una volquetada de mentira. ¿Qué le estoy diciendo? Petro en esta tiene la razón, aun cuando no nos parecía inicialmente que la tuviera. Está diciendo, pero Petro en esta tiene la razón y Aurelio también. Acaba de decir, el presidente Petro tiene la razón en eso. Ahora, ¿en qué tiene la razón Petro? Sí, por favor, revélanos la verdad. En que esto es una hipótesis. Y una cucharada de verdad. De esta hipótesis no se puede derivar la relación entre el COVID y el petróleo y el carbón y el cambio climático. Con una volquetada de mentira. Pues sí les puedo decir con certeza que el cambio climático está teniendo un efecto muy grande en las transmisiones de estas enfermedades. En resumen, esta gente de la que esperamos nos comuniquen la información del mundo no saben qué es lo que están hablando. En que esto es una hipótesis. No tienen rigor con la información, no se aproximan a ella ni intentan entenderla. No hay nada determinante, Héctor, aquí. Sencillamente plantan una serie de posturas e intentan justificarla con cualquier cosa que se les ocurre, porque realmente hay muchas cosas acá que no tienen ningún sentido. Porque está dentro de la división del mundo que el presidente tiene en su cabeza. Ni siquiera como un periodista que intentaría investigar un poco de la forma
de construcción del conocimiento científico para poder comunicar este tipo de ideas. Pero, ¿qué pueden hacer ustedes? Estoy muy preocupado, Néstor. ¿Qué puede hacer usted para defenderse de todo esto? Y aquí es donde tenemos dos propuestas. Una es la larga y otra es la corta. Y la corta es simplemente que entren a nuestra página web saludalclima.com y busquen el botón Invítanos un té. Allí, por un aporte voluntario, puedes hacernos una pregunta que te responderemos en redes sociales. Así, si tienes dudas sobre alguna de estas comunicaciones, desinformaciones y confusiones que rondan en medios, puedes intentar aclararla con nosotros. Pero como este video ya está quedando demasiado largo, les vamos a dejar la guía de defensa intelectual ante la comunicación de la ciencia en el siguiente video. Todos los artículos académicos publicados se meten en un programa y se sacan conclusiones a partir del análisis. Lo hicieron un grupo de científicos conectados por internet. Serio, esto es una manera. Sí, pero es un... sí.